Levítico capítulo 23, por favor. Versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová. Y vamos a ver eso, Dios no es un aguafiestas. Y Dios a su pueblo le da fiestas, y estas fiestas son un tiempo de gozo, son un tiempo de alegrarse, son un tiempo de recordar lo que Dios hizo. Y las fiestas, todas las fiestas que vamos a ver son, y es muy fácil recordar porque sabes que es el número favorito de Dios, es 7. Vemos 7 fiestas en Levítico capítulo 23, y las fiestas, en las fiestas son solemnes porque son de Dios, son fiestas de Dios donde se está recordando su fidelidad, su amor. Es una celebración, es un día para estar alegres para su pueblo. Y así debería ser el cristianismo. El cristianismo debe ser la vida más alegre, la vida más gozosa, la vida donde has visto la mano de Dios y recuerdas eso, y aún en los lugares de mayor quebranto y mayor dificultad puedes recordar la mano de Dios en tu vida y cómo Dios te sostiene, Dios te libra, y puedes decir lo que sé es: no sé cómo va a terminar este asunto que estoy pasando, pero yo ya sé cómo terminaron otros asuntos y al final Dios se glorificó y fue fiel. Y entonces dice: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová. Dios quería que en todas las celebraciones Dios estuviera incluido y fuera el centro. Y así tiene que ser en nuestra vida día con día con el Señor. En todo lo que hacemos y en todo lo que celebremos, el Señor tiene que estar incluido y tiene que ser el centro. Una de las cosas que yo siempre hago cuando me invitan a algún lugar, siempre trato de decir: ok, ¿puedo llevar a mi mejor amigo? Y sabes quién es Jesús. Y si simplemente él no está invitado y se va a sentir incómodo, simplemente prefiero no ir y quedarme con mi mejor amigo. Y piensa un poco eso, cuando vengan invitaciones. En Navegantes 1 hay un estudio que estudiamos que se llama la tiranía del urgente, y es eso, que mucha gente te quiere presionar y de pronto tu agenda, tu calendario se llena tanto, y una de las cosas que no hemos aprendido a decir es a cosas no, no puedo, o no, o espérame. Y si te das cuenta, la primera llamada cuando te invitan a algo, la gente que te está invitando te está presionando a que decidas sí, hoy ya no son llamadas, son WhatsApp. ¿No? Ya cada 5 minutos WhatsApp, y sí, y te vas a dar cuenta que mientras más tiempo dejes pasar después de una invitación, la presión sobre decidir sí o no va bajando, y entonces ya lo puedes pensar bien. Una de las cosas que Sandy y yo hacemos cuando nos invitan a algo, hay algún plan, es decimos: nos das unos días para contestarte, y entonces ya quitamos un poco la presión y podemos decidir ir o no. Pero estas son fiestas solemnes de Jehová, y ahí en el versículo 10 dice: las cuales proclamaréis como santas convocaciones, y serán estas. Aquí santas convocaciones, santas, acuérdate, son apartadas para Dios, y convocaciones, Dios está convocando. Dios es el que invita a estas fiestas, son fiestas especiales de Él. Dios es el que invita, y Dios, esta parte de convocación tiene que ver con una reunión que Él está llamando a su pueblo a un punto específico. Y en el Nuevo Testamento, en griego, es la palabra eclesia. Es esta parte de asamblea o convocación de Dios, y nosotros hoy le llamamos iglesia, de esta palabra eclesia. Lo que venimos a hacer cuando nos reunimos los miércoles y los domingos es esto: es Dios nos está convocando, es una santa convocación, y venimos a celebramos su amor, su resurrección, su palabra, lo venimos a honrar, y es de todos lados Él nos está convocando y nos está trayendo a un punto. Y específicamente es su convocación, y dice: serán estas, versículo 3, 6 días se trabajará. Y tienes que saber que esto es un mandamiento del Señor. El hombre, al hombre nos hace bien el trabajo. El mejor amigo del pecado es la ociosidad. Una persona que no está trabajando y nada más está ociosa y no sabe qué hacer, de pronto empieza a pasar por un tiempo de ociosidad, y eso te empuja a pecar. Y dice Dios: 6 días se trabajará. ¿Y para quién trabajamos? Para el Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. Y entonces 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. El trabajo es para el Señor, el reposo es para el Señor.
Y eso es lo que enseña la Biblia. Todo es para el Señor. De pronto Dios lo que quería que una vez a la semana en tu calendario fuera específicamente para que tú pudieras descansar. Y es un buen principio bíblico: 6 días trabajar, 1 descansar. 6 días trabajar, 1 descansar. Si no, ve qué pasa cuando tienes una racha de que estás trabaja y no descansas. De pronto estás irritable, no contestas como debes de contestar, y el no tener un descanso es ir simplemente contra Dios. Él sabe que necesitamos descansar, y el trabajo entonces es para el Señor, el reposo es para el Señor. Era una señal para su pueblo. En los pueblos paganos no tenían esto, no tenían un día de reposo, y de pronto cuando tú de otros pueblos ibas al pueblo de Israel y entrabas en un día de reposo y nadie estaba trabajando, era como, o sea, ¿por qué? Si hoy tú vas a Israel el viernes en la tarde, noche, y vas a, por ejemplo, la región de Galilea, que es muy hermoso ir, está lleno de restaurantes, está lleno de hoteles. De viernes en la noche a sábado hasta que salga la primera estrella no encuentras nada abierto. Y tú como extranjero llegas y dices, o sea, qué raro, no estamos acostumbrados nosotros en un mundo de consumismo y de trabajo y de perseguir tus sueños, y no descansas hasta perseguir sus sueños de una vida así. Y para ellos era eso, era así como la circuncisión era una señal entre Dios y ellos, porque era una señal realmente interna. Nadie veía la circuncisión, si te das cuenta. El día de reposo era una señal. Para nosotros como cristianos, la señal es la cena del Señor y el bautismo. Es algo que es muy interno, es tú y Dios, y el bautizo es algo que das testimonio a los demás, es algo público. Y entonces el Shabbat es santa convocación. Dios está invitando a su pueblo a entrar en el reposo. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová. Y eso es muy importante, es de Dios. Dios lo está convocando. Dios quiere que cada semana tú tengas marcado un día especial para Él, en donde quiera que habites. Versículo 4, estas son las fiestas solemnes de Jehová. Y vamos entonces a entrar a estas 7 fiestas solemnes y vamos a ver el calendario de Dios para su pueblo. Y dice Talí, ¿qué esto qué tiene que ver conmigo si yo no soy judío? Yo no vivo en Israel. ¿Qué tiene que ver el calendario de estas fiestas si nosotros ya no las celebramos? Y vas a ver, si tienes paciencia, vamos a ver estas 7 fiestas y al final vamos a ver qué tienen que ver contigo y conmigo, pero sobre todo qué tienen que ver con el calendario profético de los tiempos en los que vivimos. Pon mucha atención, que el Espíritu Santo lo aplique. De pronto voy a estar diciendo y no voy a explicar sino hasta el final claramente cuál es el simbolismo para nosotros como cristianos hoy, pero de pronto vas a estar captando cosas y vas a decir, esto tiene que ver con esto, esto tiene que ver con esto, y de pronto todo esto va a estar en tu calendario y en tu vida y te vas a dar cuenta por qué. Versículo 4, estas son las fiestas solemnes de Jehová. Las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y si te acuerdas, esto ya lo estudiamos en Éxodo capítulo 12, lo que pasa en las Pascua. Ellos llevan siendo esclavos del pueblo judío. Dios escucha sus oraciones, escucha su clamor, escucha que están siendo oprimidos por el pueblo. Manda a Moisés, manda estas plagas, y al final Moisés va con Faraón y dice, si no dejas salir a mi pueblo para que me adore. Había un propósito por el cual Dios estaba salvando a su pueblo. El propósito no nada más era libertad para libertinaje, sino era libertad para adorar a Dios. Y cuando Dios nos salva a nosotros, no nada más nos saca de una vida pecaminosa para que hagamos lo que queramos, sino nos saca de esa vida pecaminosa para que le adoremos. ¿Y cómo le adoramos? Conociéndole a Dios. Y ese era el fin de todo esto. Y la Pascua de Jehová, ya sabes qué es que tomaban un animal, un cordero, y por familia, el padre de familia lo llevaba a casa. El animal pasaba tiempo con los de la casa, todo el mundo lo veía. Por 3 días estaba el animal entre ellos y todos veían que era un animal sin defecto. Y al final de estos días asignados por Dios, tenían que sacrificar al animal.
Era un animal sin mancha. Ponían su sangre en un lebrillo. El padre de familia con toda su familia iban afuera de la casa, tomaban el lebrillo con un hisopo, como una brocha natural, y en los postes de la casa hacían esto. En los postes marcaban con la sangre la casa de un lado y del otro, y se metían a su casa. Pasa la muerte por todo Egipto, y las casas donde está marcada la señal de la sangre, la muerte pasaba por encima de esas casas. Y Dios lo que está diciendo, cada año se tienen que acordar de eso. Cada año va a ser la celebración de la Pascua, y Dios está poniendo la primera celebración y la está juntando con el año nuevo de los judíos. Justo cuando pasa la Pascua, Dios dice, ok, vamos a resetear el calendario, y para ustedes este es el primer mes del año. Y es lo que hace Dios con nosotros cuando entendemos que Jesús es nuestra Pascua y que hemos sido marcados con el Espíritu Santo y sellados, y que la muerte ya no pasa y ya no nos toca, sino pasa por encima, y no viviremos una muerte segura, sino una muerte segunda, sino que viviremos una vida eterna. Entonces es una nueva vida, es una nueva etapa, es una marca en nuestro calendario. Hay un antes y un después, y Dios lo hace con su pueblo y después lo hace con nosotros. Y Él quiere que esta fiesta sea una fiesta de gozo, y esta fiesta, si te acuerdas, Jesús la celebra con sus apóstoles en el aposento alto. Y vamos a ver un poco más adelante, versículo 6. Y a los 15 días de este mes, entonces primero era la Pascua, a los 15 días de ese mes, en el mismo mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días, o sea, una semana después de la Pascua, comeréis panes sin levadura. Acuérdate que la levadura en la Biblia representa el pecado. Y lo que Dios estaba haciendo con esto es después de que yo los saqué de Egipto, tienen que tener una nueva vida y tienen que ser limpios del pecado. Eso incluye libertad. El pecado ya no reina, la muerte ya pasó por encima. Acuérdate que la paga del pecado es la muerte, y si ya no hay muerte es porque ellos ya han sido perdonados de sus pecados. Acuérdate por qué tuvieron que ser panes sin levadura, porque no les daba tiempo de cocer los panes antes de salir de Egipto. Y Dios lo que dice es, tienen que ser panes sin levadura, los van a poner en su morral, salgan rapidito, yo los voy a librar de Egipto. Y cuando Dios nos salva, eso es lo que quiere de nosotros, recibimos el evangelio, y no quiere Dios que, bueno, pues, o sea, voy a pensarlo, no, o sea, es rapidito, o sea, haz tu itacate, sal de Egipto para ya nunca regresar más. Cuando Dios nos salva, es para ya nunca volver más atrás. El problema con ellos es que ellos habían sido salvos de la esclavitud de Egipto, pero el corazón de muchos de ellos se había quedado en Egipto. Y la celebración de los panes sin levadura era un recordatorio cada año para qué Dios los había salvado. La opresión de ellos no era la opresión realmente de los egipcios. Sí estaban siendo oprimidos, pero realmente su opresión era su propio pecado. Y entonces dice, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Entonces el primer día se reúnen todos. Ningún trabajo de siervo haréis. Mira cómo dice siervo. Y Dios le está recordando, acuérdense que eran ustedes en Egipto, eran siervos, eran esclavos. Y ahora ya no son esclavos. Y Dios nos recuerda a nosotros una y otra vez, antes eras esclavo del pecado, pero acuérdate, ya no eres esclavo del pecado. Ya no eres esclavo del pecado. Y ningún trabajo de siervo haréis. Entonces era un día de paz, era un día de descanso, era un día de celebrar la libertad, era un día de recordar lo que Dios había hecho, era un día de limpiar de levadura tu vida. Era un día de celebración para eso, de celebrar esa nueva vida. Versículo 8, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. Entonces tenemos una celebración de una semana después de Pascua, y por 7 días esta ofrenda encendida, acuérdate, esta ofrenda encendida quiere decir holocausto, que se quemaba en el altar, completamente quemado a Dios como olor fragante. Era una ofrenda para dedicarnos a Dios. Y Dios está diciendo, si yo los salvé y los saqué de Egipto, busquen en ustedes esa levadura y límpienla.
Y entonces su vida puede ser ofrecida en el altar y es olor fragante a mí. Y era una manera, estas ofrendas encendidas que vimos en Levítico, era una manera de otra vez consagrarse a Dios, y cada año lo tenían que hacer. Señor, tú nos salvaste. Señor, somos tuyos. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Versículo 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su miel, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Una gavilla es un pequeño manojo de las primicias de los primeros frutos de vuestra siega. Ellos lo que iban a hacer cuando salen de Egipto, y una diferencia muy importante que tienes que entender es que cuando estaban en Egipto era muy fácil, todo se daba de una manera muy, muy natural. No importaba que hubiera una sequía alrededor, ellos estaban rodeados, Egipto, de ríos. Tenían el río Éufrates, tenían todos los ríos, y entonces lo que pasaba es que no importa que no lloviera, ellos podían plantar, y por todo su sistema de riego todo se daba y había siempre trigo en abundancia. Por eso los hermanos de José van a buscar trigos cuando en Canaán, ¿te acuerdas? Hay hambre y encuentran trigo ahí. Pero lo que pasa es que cuando llegan a la tierra de Canaán, ya no hay ríos y tienen que depender totalmente de Dios. Tienen que depender totalmente de la lluvia. Y esta fiesta de las primicias era antes de empezar la cosecha abundante. Lo primero de lo que ellos sembraban, lo muy poquito, la gavilla, un manojo, lo primeritito lo tenían que llevar a ofrecer a Dios. Era una primicia de los primeros frutos. Esto es Mateo 6:33 del Antiguo Testamento. Esto es: busca primero el reino de Dios antes de toda la cosecha abundante que viene, y todo lo demás será añadido. Este era el principio bíblico. Y traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos a vuestra siega. Todavía faltaba mucho para la cosecha. Era una anticipación de lo que Dios les iba a dar, de una cosecha abundante, de decir: Señor, viene todavía la cosecha, dependemos completamente de ti, ofrecemos este poquito que apenas está saliendo de nuestras tierras, te pedimos, Señor, que lo bendigas. Busca primero el reino de Dios, todo lo demás será añadido. Versículo 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová. Entonces ese pequeño manojo, lo poquito que tenían que ofrecer, el sacerdote iba y lo ofrecía a Dios como ofrenda mecida a Dios, para que seas aceptos al día siguiente del día de reposo, la mesera. Entonces vemos cómo están pegadas las fiestas. ¿Ya viste? Pascua, después de Pascua 7 días panes sin levadura, y después primicias de los frutos, versículo 12. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Entonces, después de ofrecer la primicia, tenías que llevar un cordero. Otra vez, holocausto es para Dios, es dedicación. Estaban dedicando su vida, pero no nada más su vida, sino su campo, la siembra, la cosecha, los siervos que estaban trabajando en el campo. Estaban diciendo: Señor, todo en mi vida depende de ti. Y estas son las fiestas que Dios había dicho, cada año lo van a hacer y lo van a recordar. Versículo 13. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino. La libación era el líquido que se echaba junto con el holocausto, y era parte de decir: Señor, mi vida la derramo ante ti. Pablo dice que su vida es eso, es una libación a Dios. Y si su vida iba a ser derramada, no quería que fuera desperdiciada en el mundo, sino iba a ser derramada ante el altar, ante el trono de la gracia. Es una buena manera de ver tu vida. ¿Dónde estás? Si tu vida fuera una copa de vino, ¿dónde estás derramando esa copa y en qué? Y Dios dice: o sea, derrámala en mí. Y una de las cosas que pasaba en el altar, acuérdate, es carbón, como hemos visto en Éxodo y en Levítico, y está encendido. Y no sé si alguna vez has hecho una carne asada
y le echas un poco de aderezo, le puedes echar yo me acuerdo que hacíamos carne asada con mi papá y un cuartito de cerveza de esas Corona y un poquito y le echaba eso a la carne y el asador y tu vida es eso para Dios, no una Corona, ¿ok? O sea, simplemente tu vida la derramas a Él y sube en olor fragante. Nunca has olido un asador que le echan algo y abre tu apetito. Y es lo que está pasando aquí. Ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Y mira lo que hay en este versículo 13. Hay harina, hay aceite y hay vino. Y con las primicias, esta gavilla, lo primero, lo que ellos están diciendo es: Señor, si tenemos harina, es por ti. Si tenemos aceite, es por ti. Y si tenemos vino, el fruto de la vid, Señor, es por ti. Todo viene de tu mano. Y esto lo tenían que hacer año tras año, tras año, tras año, tras año. Dios quería y estaba convocando a su pueblo y lo está invitando a ser un pueblo agradecido. Que todo lo que tengas diga: Señor, esto es por ti. Versículo 14, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es para vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Versículo 15, y contaréis desde el día que sigue. Entonces, estas primeras 4 fiestas están entrelazadas y son en el mismo tiempo del calendario. Versículo 15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Ahora fíjate, el día que sigue después del día de reposo es ¿qué? Después de Shabbat es domingo. Y vas a ver como todas las fiestas, entonces está domingo, 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 domingo. Dice: mira, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas por 7 días, ¿cuántos días son? 7 por 7, 49 más un día, 50. Y mira lo que dice: hasta el día siguiente del día de reposo contaréis, ¿cuántos? 50 días. Y la palabra ahí, 50 días, es Pentecostés. Mis hermanos que amo tanto, pentecosteses, de aquí viene Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50 días. Entonces, vamos a recapitular. Primero Pascua, después viene panes sin levadura, después viene primicias, y después de primicias tienes 50 días Pentecostés. Y Pentecostés, mira lo que hacen, dice: contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Primicias era una pequeña gavilla. Después de 50 días empezaba la cosecha abundante, no terminaba, sino era el comienzo de la cosecha, y la cosecha duraba por 4 meses después. Si alguna vez fuiste al rancho de tu tía, entenderías esto. Pero entonces ofreceréis el nuevo grano. Esto es importantísimo: nuevo grano a Jehová. Cosecha, Pentecostés, 50 días después de primicias, nuevo grano a Jehová. Y mira lo que hace en versículo 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes, esto es importantísimo, 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. ¿Te acuerdas? Después de contar es panes sin levadura. Y después, versículo 17, después de Pentecostés, son 50 días, la gran cosecha, y es 2 panes, 2 diferentes panes, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ahorita vamos a ver por qué. Todo tiene un significado y un simbolismo. Versículo 18, y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto,
un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Jehová. Entonces en Pentecostés esto es lo que tenían que hacer. Por eso en Pentecostés estaban reunidos y estaban en esta santa convocación, estaban haciendo justo esto mismo y venían de diferentes lados. ¿Te acuerdas lo que dice Hechos capítulo 2? Pardos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Arabia, de Asia, de Frigilia, de Panfilia. Había judíos, pero también había prosélitos. Pentecostés estaba lleno de gente por ese día que Dios había convocado desde Levítico capítulo 23 y vienen a ofrecer todo esto. Mira, 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada, 2 carneros serán holocausto a Jehová. Otra vez diciendo: Señor, nuestra vida otra vez nuevamente se consagra a ti con su ofrenda, sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofrecerás además un macho cabrío por expiación. Expiación, acuérdate, es cubrir el pecado. Y entonces eso hacían en Pentecostés. Una de las cosas que hacían, versículo 18, es: Señor, nos consagramos a ti. Otra de las cosas que hacían, versículo 17, es: Señor, cubre nuestro pecado, perdónanos. Y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Otra de las cosas que hacían en Pentecostés es: esta ofrenda de paz es para disfrutar la comunión con Dios. 2 versículos, 3 cosas. Acuérdate de esto es muy importante, porque esto es lo que después pasa en Pentecostés. Versículo 20. Versículo 18 y 19 es una foto profética de Hechos capítulo 2 de lo que venía. Ahorita la vamos a ver. Versículo 20: y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote, y convocaréis en este mismo día santa convocación. Lo que pasó en Hechos capítulo 2, cuando todo el mundo está reunido, es una santa convocación de Dios. Dios sabía desde Levítico capítulo 23 que eso iba a pasar en Hechos capítulo 2 y los tenía ahí convocados por Él. Y era una fiesta. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitareis por vuestras generaciones. Y donde quiera que habitaran tenían que regresar e ir a Jerusalén, al templo, y tenían que estar ahí reunidos. Por eso ves tanta gente de tantas nacionalidades que de pronto empiezan a escuchar, cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, lenguas, y están hablando maravillas de Dios y dicen: ¿qué estamos escuchando? En diferentes lenguas. Y versículo 22: cuando segareis la miel de vuestra tierra, esto es cada año, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. En medio de fiestas y celebraciones, Dios estaba acordando de los más necesitados y dice: ok, cuando vas a traer primero, tu primicia es un manojo de lo primero, y después en Pentecostés es recoger lo primero de la abundante cosecha, y después 4 meses de estar recogiendo. Pero cuando termines de recoger esa cosecha, después de 4 meses tienes que dejar para el pobre y el extranjero. Y Dios estaba haciendo a su pueblo con estas fiestas no solamente un pueblo lleno de gozo, sino un pueblo generoso. Y el fruto del Espíritu es eso: es compasión, es amor, es ser generoso con los demás, es amor. Entonces, hasta este punto, versículo 22, hemos visto 4 fiestas, muy importante, todas juntas en el calendario. Pascua es para nosotros, en nuestro calendario es marzo y abril, pero para ellos marzo y abril es año nuevo. Es donde inicia su calendario, donde Dios resetea el reloj, y es Pascua. Después de Pascua viene panes sin levadura por 7 días, después viene primicias, el primer manojo de la cosecha, y después 50 días viene Pentecostés. Y después de esto, versículo 23, y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo. Entonces el mes séptimo, si ves que es Pascua, después panes sin levadura, después primicias, 50 días Pentecostés. El mes séptimo es después de Pentecostés, 4 meses después. Y son justo los 4 meses donde el pueblo está recogiendo toda la cosecha.
y están viendo la gracia de Dios, la abundancia de Dios, el amor de Dios, y están recogiendo y recogiendo y recogiendo y recogiendo su cosecha, y no solamente recogiendo, sino en ese tiempo siendo muy generosos con los demás. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Espérate. No solamente esto es un calendario para el pueblo de Israel, esto es un calendario para ti y para mí, vas a ver. Y en el mes séptimo, 4 meses después de Pentecostés, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas. O sea, de pronto recoger, pero cada semana marcado el calendario con día de reposo para el Señor. Chécate eso, el calendario del pueblo tenía que estar saturado de Dios. Tomaban en cuenta a Dios en todo lo que hacían. Y de pronto trompetas, tocaban estas trompetas y era anunciar, vamos todo el pueblo a juntarnos. Es una santa convocación. Dios nos está juntando. Dios nos está llamando. ¿Te imaginas que ahorita sonaran las trompetas? Versículo 25. Ningún trabajo de siervo haréis. Acabó la cosecha. Ya acabó el tiempo. Ya acabó ese tiempo de gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, donde están recogiendo y recogiendo y recogiendo. Trompeta, no hay trabajo, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Otra vez, Señor, mi vida te pertenece, mi vida es para ti. Versículo 26, también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo, 10 días después de trompeta, será el día de la expiación. Es el día de los más importantes para el pueblo de Israel, es Yom Kippur, es el día del perdón, ya lo vimos en Levítico capítulo 16, no vamos a entrar en detalles, pero acuérdate, era el único día donde entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo con la sangre y rociaba sobre el propiciatorio donde están los querubines. Abajo está la ley de Dios y él está rociando esta sangre, pidiendo perdón por los pecados del pueblo. Y entonces tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Esta parte de afligir el alma no era un tiempo de gozo al principio, era un tiempo de ayunar, de buscar a Dios, de humillarte delante de Dios, de reconocer tu error, de reconocer tu pecado, de regresar al Señor. De decir: Señor, me he equivocado. Y después ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Eso está pasando después de trompetas. Versículo 28. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliarlos delante de Jehová vuestro Dios. Era un día importante y todo tu tiempo, tu esfuerzo, tu dedicación tenía que ser puesto en buscar el perdón y la reconciliación con Dios. Todos estaban a la expectativa de que el sacerdote saliera y bendijera al pueblo. Reconciliación delante de Jehová vuestro Dios. Versículo 29. Porque toda persona que no se afligiere, toda persona que no se arrepienta, toda persona que no lamente, toda persona que quiere seguir su vida sin importarle Dios, que no busca el perdón de Dios, que no dice: sabes que me equivoqué y necesito buscar a Dios. Toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. ¿Te das cuenta? El Yom Kippur, ir a obtener el perdón de Dios, era una decisión personal y podías no hacerlo. Versículo 30. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Era un día exclusivo a Dios. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas. Comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes, todo en el mes séptimo. Entonces, otra vez, tienes Pascua, y acuérdate, son 7, sí, y los puedes ir contando. Ya si se te pasa uno, dices: ay, se me olvidó uno. Tienes Pascua, tienes panes sin levadura,
Tienes primicias, tienes Pentecostés, 4 primeros al principio del año, y después tienes 4 meses de recoger, segar, gracia sobre gracia. Tienes trompetas, paran de trabajar, tienes Yom Kippur, el día del perdón, el día de expiación, y después versículo 34 habla los hijos de Israel, y el séptimo, a los 15 días de este mes séptimo, será la fiesta solemne de los tabernáculos. Es lo que los judíos le llaman Sukkot, o la celebración de las tiendas de campaña. Será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días, y era cuando Dios los saca de Egipto después de la Pascua. Están por años en el desierto y Dios les provee maná y les da de tomar agua, los sustenta, los guarda, su calzado no se desgasta, su ropa no se desgasta, Él es su protección, Él va delante de ellos, Él va atrás de ellos, Él los cubre del sol, Él les da calor en la noche, Él está todo el tiempo con ellos, la gloria de Dios está alrededor de ellos, y esta era la celebración, era una celebración de mucho gozo de recordar. Cuando estuvimos en el desierto, antes de que Dios nos metiera en la tierra prometida, Él estaba en medio de nosotros, su gloria estaba con nosotros, Él nos estaba guiando, Él era nuestro protector, Él nos sustentaba, Él nos daba todo lo que necesitaba, Él nos guiaba, Él era nuestro pastor. Y esto era lo que estaban celebrando, tabernáculos a Jehová por 7 días. Hoy en día los judíos lo hacen, es más, en Ciudad de México, si vas en Sukkot, afuera de Polanco, que está lleno de judíos, ellos hacen unas casitas de madera o de palma afuera de sus casas y salen con su familia a celebrar Sukkot ahí. Versículo 35, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, el 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libación, cada cosa en su tiempo. Era un calendario, era el calendario de Dios, y fíjate cómo está en orden, en orden por las fiestas que tenían que pasar. Dios es un Dios de orden. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos, de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, el 8º día también será de reposo, y tomaréis el primer día ramas. Y eso es lo que hacen, toman ramas, palmeras con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sausas de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y con estas palmas de árboles y de palmeras hacían sus casas, y se mudaban ahí para recordar y platicarle a sus hijos. Cuando estuvimos en el desierto, Dios y su gloria estaba entre nosotros, Él caminaba entre nosotros y nos protegía, Él fue fiel. Versículo 21, y la haráis fiesta a Jehová por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Las fiestas serán un testimonio para ellos, pero también para sus hijos y también para los vecinos. Esta fiesta de tabernáculo es muy importante porque en Juan capítulo 7, Jesús, cuando está en Galilea, sus hermanos le dicen, ¿no vas a ir a la fiesta? Y están hablando de la fiesta de los tabernáculos. Y Jesús dice, todavía no ha llegado mi tiempo, suban ustedes, porque sus hermanos todavía no creían en Jesús. Y después Jesús se queda, pero Él decide, después de que termine la fiesta de los tabernáculos, subir a Jerusalén, a la fiesta de los tabernáculos. Y Él está en el templo y hacían, aparte de estas enramadas y estas tiendas, iluminaban el templo, diciendo, la gloria de Dios estuvo con nosotros en el desierto. Y no solamente hacían eso, sino que los sacerdotes tomaban unos recipientes grandes, iban al estanque de Siloé, cargaban agua en el estanque de Siloé, regresaban al tabernáculo y en el lugar de los holocaustos y las ofrendas, en el altar, llegaban y tiraban agua, toda esta agua de Siloé, recordando que Dios en tabernáculos, cuando estaban en tabernáculos, Dios les sustentaba con agua, los protegía
y los sustentaba. Y en ese contexto es cuando Jesús se para en la fiesta de los tabernáculos y clama. Jesús grita. Dios interrumpe la celebración. ¿Te imaginas? Están todos cantando salmos y están viniendo los sacerdotes. Todo está iluminado el templo. Se ve glorioso. Es increíble. Todo tiene luces. Y vienen los sacerdotes con agua. Tiran este agua en el altar, uno de los lugares más importantes visibles en el templo. Y Jesús en ese contexto se para y grita: quien tenga sed, que venga a mí y que beba. Gritando, y todos así como volteando, ya no a ver a los sacerdotes, ya no a ver el sacrificio, ya no a ver el agua, y volteando a ver a Jesús. Y Jesús diciendo: si alguien de ustedes, Él es el cumplimiento de tabernáculos. Si alguien de ustedes tiene sed, que venga y que beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan capítulo 8, en el mismo contexto, Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El templo iluminado y tirando agua en el templo los sacerdotes. Había gente que le caía al 20 y había gente que seguía con su rutina. Versículo 44, así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Entonces, si eres un buen estudiante, ¿cuáles son las 7 fiestas? Muy importante. Número 1, Pascua. Ahora, ¿por qué es tan importante para nosotros Pascua? Porque la Biblia en 1 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice que Jesús es nuestra Pascua. Jesús es ese Cordero de Dios que entregó su vida, ese Cordero sin mancha que derramó su sangre. Nuestra marca es el Espíritu Santo, y la muerte ya no nos toca sino pasa por encima de nosotros. Y en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 habla también de que nos limpiemos pues de la vieja levadura, y está hablando de lo que sigue después de Pascua, que es panes sin levadura. Y después de Jesucristo morir como el Cordero de Dios en la cruz, estando colgado en un madero, es sepultado. Y Jesús dice: yo soy el pan de vida. Y Él es el verdadero pan sin levadura. Él es sin pecado. Y Él, como ese verdadero pan de vida y pan sin levadura, es sepultado por nuestros pecados durante 3 días. Y entonces tienes Pascua, tienes panes sin levadura, Jesús cumpliendo esto de manera profética, de manera perfecta. Jesús siendo el Cordero de Dios, Jesús siendo el pan de vida, el pan sin levadura, el pan sin pecado. Y después viene primicias, que habla del primer manojo. Y Jesús es nuestra primicia de la resurrección. Jesús después de ser el pan de vida sin levadura, sepultado, Jesús el tercer día resucita y es el primer manojo de la resurrección. Es la primicia. Colosenses 1 versículo 8 dice que Él es la primicia de la resurrección de los muertos. Él es la primicia. Y después, si te acuerdas, Jesús después de resucitar se muestra a sus apóstoles y está con ellos durante ¿cuántos días? No 50, 40, y asciende. Y es aceptado como el pan de vida, como el sacrificio perfecto, como el holocausto, como el olor fragante, aceptado sacrificio en mi lugar por Dios. Pero antes de eso les dice: esperen a que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1. No se muevan de aquí. Y ellos, después de la ascensión, no saben cuántos días esperar, pero esperan, y esperan 10 días. Y 10 días justo después de Pascua, panes sin levadura, 50 días, 40 días se apareció Jesús entre ellos, asciende, y después de esos 10 días, 50 días exactos, Pentecostés. Y están orando y cae el Espíritu Santo sobre ellos. Pascua, panes sin levadura, primicias, Jesús siendo el manojo, pero Pentecostés siendo el principio de la cosecha. 3,000 se convierten, después 5,000 se convierten. Jesús siendo el primero
de resucitar entre los muertos y adicionando a esa cosecha a miles y cientos de diferentes nacionalidades. Ahora, ¿te acuerdas cuántos panes había? 2, ¿te acuerdas? 2. Y esos son judíos y gentiles. Y por eso Romanos 1, Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primero al judío, pero también al griego. 2 panes. ¿Y te acuerdas lo que dice, con levadura o sin levadura? Con levadura. ¿Y no es la iglesia eso? ¿No constantemente nos tenemos que estar limpiando de levadura? Y en Pentecostés justamente es el cumplimiento de eso, del inicio de la cosecha. Algo, ¿te acuerdas que dice una nueva cosecha? Algo nuevo. Y es el nacimiento de la iglesia. Y de ahí es un tiempo entre Pentecostés y trompetas. ¿Cuántos meses, te acuerdas? 4 meses. ¿De qué? De recoger, gracia sobre gracia, saber sobre gracia. Y es el tiempo que estamos viendo hoy como iglesia. Pascua ya pasó en nuestro calendario. Panes sin levadura ya sucedió. Jesús sepultado. Primicias ya sucedió, Jesús resucitado. Pentecostés, Hechos capítulo 2, ya sucedió, el inicio de la iglesia. Y ahorita estamos entre Pentecostés, proféticamente hablando. ¿Y qué sigue? Trompetas. Es lo que sigue. Para nosotros como iglesia, lo que sigue es trompetas. Estamos cosechando y cosechando y cosechando, y cada día se añaden a la iglesia los que han de ser salvos, y Dios está cosechando. La mies es mucha, los obreros son pocos, pero la mies es mucha, y Dios está cosechando y no se cansa de cosechar. Y vivimos en esa época, en esa etapa de gracia. Pero después va a haber un punto entre Pentecostés y este punto de cosecha, que es el final de la era de la iglesia, que es trompetas, que es el rapto de la iglesia. Y lo puedes anotar ahí, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces la primicia, el manojo de la resurrección es Jesús, y después en trompetas todos nosotros nos levantaremos. Los muertos primero y los que quedamos. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esta palabra arrebatados es rapto juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y eso es trompetas. Pero después de trompetas, ¿te acuerdas que sigue? Yom Kippur, día de la expiación. ¿Ok? Tú y yo ya no vamos a estar ahí. Nuestra expiación ya fue hecha por el Señor en la cruz del Calvario. Tú y yo ya estamos con el Señor, vamos a estar por ellos con siempre. Pero ¿te acuerdas lo que vimos en Apocalipsis? Después del rapto viene ¿qué? La gran tribulación. 3 años y medio, 7 años de gran tribulación, donde Dios tiene un plan perfecto para su pueblo. Y será un tiempo de gran aflicción y humillación para el pueblo judío, donde van a reconocer: vino el Mesías y no lo reconocimos. A los suyos vino y los suyos no lo recibimos. Pero Dios va a usar a su pueblo de una manera especial en la gran tribulación, y va a haber expiación y va a haber perdón para aquellos que aflijan su alma y reconozcan: Jesús es el Mesías. Jesús siempre fue el Mesías, y Jesús es el Señor, Jesús es el Rey. Y eso es tiempo de aflicción por 7 años. Puedes anotar Jeremías 37. Déjame te lo leo. Dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Acuérdate, Jacob es el nombre del pueblo de Israel. Pero dice: pero de ella será librado. Todos aquellos en la gran tribulación que reciban a Jesús como su Señor, de su pueblo, Dios tiene redención para ellos. De ahí serán librados. Dios va a usar a su pueblo. ¿Y te acuerdas después de día de la expiación que sigue? ¿Qué onda? Tabernáculos. Después de la gran tribulación que sigue, Apocalipsis, reino milenario. 1000 años Jesús viviendo entre nosotros en
en la tierra, su gloria entre nosotros, sustento, paz, armonía, protección. Él viviendo entre nosotros en los 1000 años. Puedes anotar Zacarías 14:16. Y todos los que sobreviven de las naciones que vinieron contra Jerusalén, después de la gran tribulación, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En el reino milenario vamos a estar celebrando la fiesta de los tabernáculos, y es que Jesús está entre nosotros. Jesús es nuestro Rey, Jesús será nuestro sustento. Entonces, en Levítico capítulo 23, ya viste, hay un calendario para su pueblo. Quería que toda su vida estuviera llena de Dios, pero para nosotros como iglesia hay cosas que en la profecía ya se cumplieron, pero hay cosas que faltan por cumplir. Estúdialo, medítalo, créelo.